Eugenia, buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a los auditores de Radio Polar. Bien, bien en esta mañana. Bueno, estamos con nuestras líneas telefónicas abiertas, también está nuestro WhatsApp para, si usted quiere acercarse a través de esa otra vía, el 93 45 34 26, que la tenemos también disponible. 5 de octubre del año 1988 es una fecha, quieras o no, emblemática para nuestro país. ¿Me baja un poquito el audio, por favor? Porque la verdad es que es un antes y un después. eh, en una situación que se recuerda todavía con mucha emoción, en una jornada vibrante. Yo recuerdo que era un día con poco de viento y lluvia, aquel 5 de octubre, cuando la gente fue a sufragar, grandes filas para poder emitir su sufragio, cosa que después nunca más se vio en las elecciones últimas, en que ha habido bastante deserción en ello, más aún cuando el voto es voluntario. Pero en aquella oportunidad la gente se fue a las urnas con todo. Al parecer las campañas que se hicieron previas tuvieron su efecto. Primero yo creo que podríamos entrar a un análisis de aquel momento y después analizar qué pasó en todo este tiempo, Muy bien. Eugenia. Sí, justamente ayer en un pequeño acto que nosotros tuvimos junto al intendente regional para conmemorar esta fecha tan importante, eh, señalábamos aquello, recordar algunas anécdotas. Todos mal que mal teníamos algún rol establecido. Yo tenía 22 años, Estabas en pertenecía la juventud. al Comando Juvenil del No, Claro, claro. el Comando Juvenil del No, que funcionaba también en el mismo centro de cómputo que era el Liceo San José, el gimnasio Liceo San José. Claro. Y, y fue mi primera, además, intervención como apoderada de mesa y luego en la tarde como ya traspasar porque en ese tiempo no había celular, no había comunicaciones, por lo Claro, claro. tanto los enlaces eran fundamentales. ¿Cómo Y no? recordamos que gran parte de los jóvenes trabajaron en esa jornada como enlaces en los establecimientos donde se estaban sufragando y se llevaban cómputos paralelos del no. La línea N y la línea O, Sí. que eran para que no se cruzaran, ¿verdad? Y no perdiéramos el cómputo final. Y fue una jornada que marcó la vida, un antes y un después. Sí, claro. El paso natural de la dictadura a la democracia. Y siempre lo hemos señalado, es el triunfo de un no positivo, Mm, de un no que nos transformó. Así es que sin sin lugar duda. a dudas ha sido muy relevante y recordarlo para construir futuro. De todas maneras, y la verdad es que aquello, que desde luego, como tú bien dices, es un antes y un después, en aquella jornada y los días posteriores fueron realmente muy llamativos. Y de algún modo eso ejemplifica todo lo que se puede haber tejido en los años posteriores. Hoy en día diría yo que del año 2000 a la fecha la política se ha ido agudizando un poco más, pero los primeros gobiernos fueron de mucha construcción. Elwin, Frey, Lagos, ¿no es Lagos. cierto? Pero fíjate que yo recuerdo esa jornada muy emotiva, cosa que uno no estaba acostumbrado a ver, de cómo la gente en esa noche o al día siguiente de triunfo, porque la gente estuvo celebrando como 2 días. Sí, claro. Lo que más me llamó la atención en Santiago, porque aquí también se tiene que haber visto, la gente se abrazaba con carabineros. Sí, claro. Una cosa que Exacto. no tenía Sí, impensado ver. sí. Pero claro, y quedé un poco sorprendido, pero la gente se abrazaba a ellos como un efecto de soltarse, Mm, decir por fin algo mm. nuevo y por fin, ¿por qué no yo verte como un hermano, como un compatriota, si Exactamente. antes de eso era impensado? Exactamente. Y se vivieron momentos tensos incluso el día Sí, anterior. El cuando no se día, reconocía el triunfo el día anterior, la preparación, ¿no? Era toda una y en la noche. incertidumbre, ¿verdad? En la noche. Muchos recordábamos ayer que muchos ni dormimos pensando el rol que nos tocaba ejercer Exacto. al otro día, que era un rol histórico. Y yo lo asumo con mucho sentimiento Y, y y- emoción y recordar qué eso. respuestas se podía tener de perder también, ¿no? Así es. Porque fíjate que ya había pasado la medianoche cuando la primera luz la da Fernando Matei al llegar a la moneda y ya haciendo un reconocimiento del triunfo, cosa que el gobierno no había dicho ni pío siquiera hasta ese momento. Y recordemos que a mitad del día 5 también Francisco Javier Cuadra, que era el ministro secretario Ujú. general de gobierno, era el vocero, señalaba que había una participación limitada en el plebiscito
y no quería entregar la verdad de lo que estaba pasando, que todo Chile se había movilizado, había una gran cantidad de público apostados en los centros de votación y bueno, y como las comunicaciones eran muy relativas en ese tiempo, se generó una incertidumbre y efectivamente el temor de que los resultados no fueran reconocidos por el gobierno en su momento. Exactamente, reconocido, porque los guarismos fueron bastante contundentes. Cardemil, que era el que entregaba los datos, ¿no es cierto? Las estadísticas las demoraron bastante, bastante. Sí. La primera se entregó tipo 8 de la noche y la otra ya cerca de medianoche. Pasaron 2 o 3 horas. Fueron jornadas tensas, sin duda aquellas, y después ya a última hora de esa madrugada, cuando se reconoce el triunfo, fue una algarabía contenida, incluso se llamó a que la gente no salga a la calle, sino hasta el otro día celebrar con tranquilidad. Sí, y fue épico porque yo diría que fue más que el triunfo de los partidos que integraban en ese momento, pensemos que era la Asamblea la Asamblea de la Civilidad y luego se transformó en Partido de la Concertación. Fue un triunfo de la gente, fue un triunfo de la población que quería un cambio real y también que enarboló las banderas de la libertad. Era impensado que Chile tuviera que pasar por esos 17 años de dictadura que marcó a muchos y a tantos compatriotas. Indudable, y hasta el día de hoy. Se siguen dando luchas constantemente, especialmente en recuperación, verdad, justicia, que hay sectores importantes de esta ciudadanía y hay todavía mucha gente que cuando uno habla de estos temas dice, otra vez volvieron a lo mismo. Pero fíjate que de repente es bueno ponerlo sobre el tapete para no olvidarnos, porque de repente somos desmemoriados. Y es bueno recordarlo cuando la política de repente se pone tan complicada, decir, por favor, paño frío a este tema, resolvamos, veamos política, país, y no política partidista o pequeña. Hay que mirar país, y hay que mirar el bienestar de país y la continuidad de una democracia que cuesta cuidar. Pues. Así es. Ha costado mucho, Juan, y la evolución que hemos tenido como país ha sido, sin lugar a dudas, muy positiva. ¿Quién no podría decir que no hay parangón entre vivir en democracia y vivir en dictadura? Pero hay también una generación que no vivió ese proceso y el llamado, yo creo hoy día que sobre todo quienes estamos ejerciendo roles dirigenciales tenemos una responsabilidad en términos de compartir sobre todo con la juventud, con chicos y chicas que hoy día no vivieron ese proceso, cuidar esta democracia. Y la única manera que tenemos de cuidarla es hacer las cosas bien. Y no seguir equivocándonos como ha sucedido en este último tiempo, donde hemos estado permanentemente conflictuados por estos casos que dañan la democracia, sin lugar a dudas la dañan, pero también es una oportunidad para sacar lecciones, tal como lo señalas tú. Efectivamente, y este año ha sido como el pic de aquellos temas. Sí. El pic en lo económico, en los guarismos, en las encuestas, y todo esto comienza a desatarse muy temprano en el año, comenzando prácticamente las vacaciones en febrero, con el caso Cabal, que ahí detona y parten otras secuelas económicas que ya iremos conversando en el transcurso de los próximos minutos. Vamos a hacer un alto comercial, luego analizaremos qué pasó después. Así es. Después, porque hemos hecho un repaso del día 5, pero ¿qué pasó después? Construir democracia no es fácil tampoco, pero hay que hacerlo más que a pulso, con mucho interés y deponiendo políticas personales de repente en pos de lograr tener un país armónico, en buen desarrollo y en franca honestidad y, por cierto, con todo lo que uno pueda poner sobre la mesa en transparencia y de beneficio para toda la comunidad nacional. Nos separamos un instante y ya volvemos.